Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida, diciendo todos: ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, queridos hermanos. Sean bienvenidos a la Santa Misa de hoy con el Padre Marcos Galvis. No olvides compartir la Santa Eucaristía. No olvides suscribirte y darle a la campanita para que todos los días YouTube te avise que comenzó la Santa Eucaristía. Este pasaje de las Escrituras del libro de Jonás, capítulo 3, versículo 1, todo el libro de Jonás es uno de mis favoritos. Es uno de los que a mí me gusta y me motiva a predicar. En el capítulo 1, Jonás fue enviado a Nínive. Jonás no hizo caso a Dios, se escondió, ustedes escucharon lo que sucedió, se metió en un barco, lo lanzaron al agua, vino una ballena, lo lanzó a la orilla. En el capítulo 3 vamos a ver la voz de Dios diciéndole a Jonás, de nuevo: Jonás, vete a predicar a Nínive. Y Jonás agachó la cabeza, no podía ir para otro lado, y se fue a predicar a Nínive, la gran ciudad. Dice la palabra de Dios que Nínive era una ciudad enorme. Necesitaban 3 días para recorrerla. Y Jonás se fue ahí a decir lo que Dios le había mandado. Ni más ni menos. Dentro de 40 días Nínive será destruida. Esa fue la predicación de Jonás. Pero eso que Jonás decía, Dios se lo había mandado a decir. Miren, y esas pocas palabras, dentro de 40 días Nínive será destruida, logró que los ninivitas se convirtieran, logró que el pueblo cambiara, logró que el rey escuchara, logró que se hiciera un ayuno, logró el cambio que Dios quería, y ustedes van a ver en el capítulo 4, el día de mañana, cómo el pueblo no pereció y no murió gracias a la predicación de Jonás. Y lo que Jonás predicó fue: dentro de 40 días Nínive va a ser destruida. Miren, una de las cosas que más me admira, que más me sorprende, es lo que dice en la Biblia por supuesto, es lo que dice Mateo capítulo 8, versículo 8. El centurión habla con Jesús y Jesús le dice: voy a sanar a su criado. Mateo 8:8 dice: no soy digno de que entres en mi casa. Di una palabra tuya y mi criado sanará. Da una orden, habla Jesús y mi criado quedará sano. Y dice la Biblia, usted sigue leyendo, que en ese momento el criado se sanó. Porque Jesús dijo: no he encontrado fe tan grande, que te suceda como has dicho. Y su criado sanó. El poder que tiene la palabra de Dios es tan grande que si usted lee Génesis capítulo 1, versículo 1, Génesis capítulo 1, versículo 3, Génesis capítulo 1, versículo 6, versículo 9, versículo 14, versículo 21, usted se va a dar cuenta que en esos versículos dice: y dijo Dios, haya luz, y dijo Dios, Génesis 1:26, y dijo Dios: hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Dios creó al mundo, al ser humano, creó todo cuanto existe con el poder de su palabra. Dios creó el mundo entero con su palabra, y la palabra de Dios es tan poderosa, es tan grande, que nada existía y Dios hizo todo cuanto existe. Por eso cuando Dios le dice a Jonás:
vete a predicar a Nínive. Jonás se levanta, predica en Nínive y dice tal cual como Dios le había mandado, el pueblo se convirtió y el pueblo cambió. La predicación de la palabra de Dios no puede faltar en los pueblos, en las comunidades, en los sectores, en los caseríos. La predicación de la palabra de Dios no puede ser escondida, no puede ser guardada. ¿Cómo es posible que hoy día en las escuelas no se permita hablar de Dios y no se permitan las Biblias? Se sancionen a personas que quieran hacer una oración, que quieran leer la palabra de Dios. ¿Cómo es posible que hoy en las comunidades, en los sectores, en las empresas, en diferentes lugares, se le niegue la posibilidad a la lectura de la palabra de Dios? Eso está pasando. ¿Cómo Dios va a actuar a las personas en la vida? ¿Cómo Dios va a influir en nuestra vida de forma positiva, de forma buena, para que cambiemos si no se nos predica la palabra de Dios? La palabra de Dios debe ser predicada, debe ser llevada, debe ser conquistada, debe ser enseñada. Y hoy día nadie lo quiere hacer. Y nosotros, los sacerdotes que estamos predicando en las redes sociales, pues ya ni nos apoyan, ya la gente no les importa, ya la gente ni siquiera comparte los videos, ya la gente ni siquiera difunde la enseñanza. ¿Qué le cuesta a usted agarrar una enseñanza de estas, una misa, y difundirla? Voy a mandársela a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos, a mis hijos, a mis amigos todos los días. ¿Qué le van a decir? No quiero. ¿Qué le van a decir? No me parece. Así como Jonás. Jonás, para predicar la palabra de Dios de buenas a primeras no la aceptó. Jonás, para predicar la palabra de Dios de buenas a primeras dijo que no. Jonás, para predicar la palabra de Dios de buenas a primeras dijo, no señor. Miren, el domingo encontraba a un señor que fue a la misa, a la iglesia. Yo termino la misa y me dice, señor, ven, necesito hablar con usted 5 minutos, padre. Yo le digo, bueno, vamos a hablar pues. ¿Cómo está? ¿Cómo le? Bueno, padre, yo vengo de tal lado, vengo de tal... Y vengo a decirle que yo comencé a escucharlo a usted. Y la primera misa que yo le escuché a usted fue una misa donde usted habló a los políticos. Y sepa lo que eso no me gustó, me molestó. Porque usted estaba diciendo cosas en las que no debería meter las narices. Porque usted es sacerdote y no debe meterse en eso. Yo me quedé callado. Yo dije, pues mira, este sacó el tiempo para venir a regañarme, me voy a quedar callado. Y me dijo, pero después me volvieron a mandar otra misa y no le habló a ellos, sino que nos habló a nosotros. Y después escuchó otra misa y nos habló a nosotros. Y después, oye padre, ya escucho, y un saludo para ese hermano, dice, ya escucho todos los días la Santa Misa. De inicio no me gustó, de inicio la rechacé, de inicio le di la espalda, es más, hasta ahí colgué el video y no lo volví a ver más. Pero después como me lo mandaban, después como me lo enviaban, y después como decía, escúchate padre, entonces yo seguí escuchándolo y ahora todos los días, llueve, truena, relampaguee, yo lo escucho, padre. Y quiero darle las gracias. Yo le dije, gracias a Dios. Agarré y me fui. No le dije más. Cuando ustedes y yo, como Jonás, ayudamos a Dios para que la palabra se difunda, para que la palabra llegue, para que su mensaje llegue a todos lados, esa palabra transforma los corazones, cambia las vidas y mejora a los seres humanos. Por eso yo les digo, si usted no sabe lavar, présteme la batea y yo voy a lavar por usted. Si usted no sabe predicar, pues déjeme, yo lo hago. Si usted no sabe evangelizar, pues ayúdeme a mí a difundir los videos y yo me encargo de predicar y de evangelizar. ¿Qué le cuesta? Nada. ¿Qué le costaba a Jonás ir al pueblo y decir, dentro de 40 días Nínive va a ser destruida? Pues no le costaba nada. Jonás lo podía hacer, tenía pies, tenía manos, era un mensajero, pero no quería. Jonás representa a todos aquellos misioneros flojos, a todos aquellos sacerdotes flojos, a todos aquellos monaguillos, sacristanes, catequistas, músicos flojos, que teniendo la palabra, que pudiendo difundirla, transmitirla, enseñarla, se quedan sentados, se esconden y no lo hacen. Jonás representa al papá y a la mamá flojo que no le enseñan la palabra de Dios a sus hijos. Jonás representa a todas las personas que tienen la Biblia, que saben de la palabra y no la enseñan. ¿Usted qué cree?
que muchas de las personas que están aquí no saben de la palabra de Dios. No han leído las Escrituras. No han escudriñado Sí, la han escudriñado, la han leído. Aquí yo tengo gente muy buena leyendo la palabra de Dios. Aquí en este video, en esta Santa Misa, hay gente muy buena que todos los días escucha el Evangelio, lee la palabra y sabe mucho de Dios. Sí, la hay. Aquí hay mucha gente que ya leyó toda la Biblia. Sí, la hay, le felicito. Aquí hay gente que todos los domingos va a misa y los hay, los felicito. Aquí hay gente que cuando jóvenes eran catequistas, eran lectores, eran músicos, eran sacristanes, monaguillos, que escucharon la palabra de Dios, saben de la Biblia, sí. Pero ¿qué pasa? Son una cuerda de flojos, son una cuerda de perezosos. ¿Por qué? Porque sabiendo de la palabra de Dios, conociendo la palabra de Dios, habiendo leído la Biblia, habiendo escudriñado la Escritura, no son capaces de compartirla, no son capaces de enseñarla, no son capaces de dar una reflexión, no son capaces de hacer una lectura bíblica. Les da miedo, les da pánico y no quieren hacerlo. Uno de los mayores retos que yo tengo como sacerdote, uno de los mayores problemas, conflictos que yo tengo como sacerdote es pararme delante de ustedes todos los días para hablarles de Dios. El primer día, muy fácil, muy bueno, muy tembloroso, pero entusiasmados. Que pasen 365 días para que usted vea que ya no sabe ni qué decir ni qué hablar, pero es donde usted tiene que decir, Señor, me abandono en tus manos, ayúdame para enseñarle al pueblo tu palabra. Jonás tenía que predicar al mundo, al pueblo, a la ciudad. Tenía la palabra, tenía el mensaje y no quería. Estaba de flojo, estaba de perezoso, estaba de holgazán. Y Dios lo llamó a capítulo y le dijo, Jonás, usted predica porque predica y váyase a Nínive a predicar. Y Jonás, dentro de 40 días, Nínive va a ser destruida. Oigan, Jonás capítulo 3, versículo 1. En aquellos días el Señor volvió a hablar a Jonás y le dijo, levántate y vete a Nínive, la gran capital, para anunciar ahí el mensaje que te voy a indicar. Se levantó Jonás y se fue a Nínive, como le había mandado el Señor. Nínive era una ciudad enorme. Hacía falta 3 días para recorrerla. Jonás caminó por la ciudad durante un día pregonando, dentro de 40 días Nínive va a ser destruida. Los ninivitas creyeron en Dios. Ordenaron un ayuno, se vistieron de sayal, grandes y pequeños. Llegó la noticia al rey de Nínive, que se levantó del trono. Se quitó el manto, se vistió de sayal, se sentó sobre ceniza y en nombre suyo y de sus ministros mandó proclamar en Nínive el siguiente decreto: que hombres y mujeres, vacas y ovejas, no prueben bocado, que no pasten ni beban, que todos se vistan de sayal e invoquen con fervor a Dios y que cada uno se arrepienta de su mala vida y deje de cometer injusticia. Quizás Dios se arrepienta y nos perdone, aplaque el incendio de su ira y así no moriremos. Cuando Dios vio sus obras y cómo se convertían de su mala vida, cambió de parecer y no les mandó el castigo que había determinado imponerles. Los ninivitas creyeron en Dios por la predicación de Jonás. ¿Cómo la ve usted que tiene lentes? La forma, la manera. ¿Cuáles son los pasos que debo seguir? ¿Cuál es la manera para que una persona cambie? Padre, mi esposo es un borracho, ¿cómo hago para que deje el miche? Mi esposa es una chismosa, ¿cómo hago para que deje el chisme? Mis hijos se portan mal, son unos sinvergüenzas, hasta robando andan, ¿cómo hago para que dejen eso? ¿Cómo hago para que mi familiar deje la droga? ¿Cómo hago para que mi familiar deje la prostitución? ¿Cómo hago para que mi familiar deje el vicio, deje el pecado, deje el mugre? ¿Cómo hago, Padre? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago para que mi familia se convierta y cambie? Todos están de espaldas a Dios. Todos viven como se les da la gana. ¿Cómo hago para que mi iglesia deje el vicio? Porque hay muchos vicios. ¿Cómo hago para que mi parroquia mejore la gente?
¿Quieren saber la clave? ¿Quieren saber la clave? ¿Cómo una persona puede cambiar de su mala vida? ¿Cómo una persona puede dejar el mugre en el que anda metido? ¿Cómo una persona puede dejar la inmundicia que lo arropa, que lo atrapa y no lo deja salir? ¿De qué manera sacamos al pecador de pecado? ¿De qué manera sacamos al lleno de vicio del vicio? ¿De qué manera sacamos a un hombre de la prostitución, a un hombre del adulterio? ¿De qué manera sacamos a una mujer de la vanidad? ¿De qué manera sacamos a una mujer del chismorreteo? ¿De qué manera sacamos a un joven de la pereza? ¿De qué manera sacamos a un niño del perder tanto tiempo? A un anciano de los vicios. La única manera de que una persona salga del vicio y del pecado, lo dice Jonás capítulo 3, versículo 1 y siguiente. Jonás se levantó, se fue a Nínive, la gran ciudad que tenía 3 días para recorrerla, predicó ahí, dijo lo que Dios le mandó. Dentro de 40 días Nínive será destruida y toda la ciudad se convirtió, cambió y Dios no le destruyó. El día que Jonás les habló a los ninivitas de la palabra de Dios, ese día los ninivitas cambiaron. La única manera para que una persona cambie, salga del vicio, salga del pecado, es a través de la predicación de la palabra de Dios. Usted le puede dar correa a su hijo y chancletazos a su hijo para que deje el vicio y el pecado. Usted le puede sacar las maletas a su esposo para que se vaya y deje de ponerle los cuernos. Usted le puede quitar las tarjetas a su esposa para que deje de ser gastona y deje de estar botando la plata. Usted puede hacer lo que sea con ese empleado que es un ladrón y llega tarde y es un irresponsable. Usted puede decirle a su jefe hasta del mal que se va a morir, pero ni su jefe, ni su empleado, ni su esposa, ni su esposo, ni su hijo, ni nadie va a cambiar radicalmente, sino es a través de la explicación de la palabra de Dios, a través de la explicación del mensaje, a través de lo que hizo Jonás. Dentro de 40 días Nínive será destruida. ¿Quién le mandó a Jonás a decir eso? Dios le mandó a predicar en Nínive ese mensaje. Así de sencillo. No le digo más para que ustedes y yo podamos convencernos que es la palabra de Dios tan poderosa, capaz de cambiar un corazón, capaz de transformar una vida, capaz de transformar la existencia de las personas. Ojalá y lo pongamos en práctica. Y se lo vuelvo a repetir para terminar. Si usted no sabe lavar, présteme la batea. Si usted no sabe predicar, yo lo hago por usted. Si usted quiere que la palabra de Dios transforme los corazones, pues comparta la misa. Difunda la misa. Busque una radio donde pueda pagar la misa en su pueblo, allá en su comunidad. Busque donde pueda transmitir la palabra de Dios de manera gratuita para las personas. Busque una emisora de radio y dígale, yo quiero pasar la Santa Misa, aunque sea una vez por semana o 2 veces por semana, por lo menos los domingos, para que la gente escuche esta palabra. Compártela, difúndela para que la gente escuche. Si usted no sabe predicar, yo lo hago con mucho gusto. Pero no deje que su familia escuche solamente al mundo y no escuche a Dios. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén.